para la revocación del régimen de dedicación exclusiva del concejal de Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Seguridad Ciudadana, e igualmente solicito quién de los dos portavoces va a defender el cuerpo de la moción. Bien, tiene usted la palabra. Hola. Vamos a ver. En primer lugar, decir que el pasado 24 de septiembre el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta por vía ordinaria esta moción y así fue vista en la Junta de Portavoces hace 2 semanas. Sin embargo, anteayer, el alcalde, en una nueva Junta de Portavoces convocada el viernes, pues retira arbitrariamente el punto del orden del día, basándose en un informe que dice que el RO establece en su artículo 13.4 que la aprobación, modificación o revocación tiene que contar con la propuesta del alcalde, a pesar de que el ROF no pone eso, tal como consta en la sentencia 14.549/2007 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dice sobre el artículo 3.14 que el mencionado precepto se refiere exclusivamente al supuesto de determinación o asignación del régimen de dedicación exclusiva y no al de retirada o renovación del mismo, o revocación del mismo, aspecto sobre el que precisamente no se pronuncia el mencionado precepto, en orden a evitar la trascendental restricción de la posibilidad de intervención sobre dicho aspecto del órgano plenario del Ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, consideramos desde el Grupo de Izquierda Unida que esto es un gravísimo atentado contra la democracia local, la retirada de la moción por parte del alcalde escudándose en informe del secretario. Al contenido. El 26 de septiembre de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de Nerva aprueba la aplicación del régimen de dedicación exclusiva al concejal don José Borrallo Martín, así como unas retribuciones de 28.667,67 euros brutos, pagaderos en 12 mensualidades. Eso se consigue con el voto favorable del Partido Socialista Obrero Español, la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del PA y del PP. El mencionado concejal ha venido ejerciendo sus funciones ligadas al régimen de dedicación exclusiva como teniente de alcalde delegado del área de Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Seguridad Ciudadana durante 3 años, sin que se haya producido en este periodo ninguna mejora sustancial para la población con respecto a la legislatura anterior, en que estas funciones eran desarrolladas sin que ningún concejal de este ayuntamiento estuviese en régimen de dedicación exclusiva. Al contrario, en este periodo se ha producido un deterioro muy acentuado. El estado de las calles de nuestro pueblo es realmente lamentable. Los boquetes en muchas calles son de grado tal que algunas personas mayores y con movilidad reducida, que desgraciadamente son un porcentaje cada vez más alto de la población nervense, me refiero a las personas mayores, pues sienten hasta miedo de salir a la calle por temor a las caídas, además del perjuicio lógico que causa en la circulación de los coches. Y ríase usted, señora concejala. La limpieza pública de las calles, plazas y espacios verdes de nuestro pueblo son más que deficientes. Muchos espacios pueden estar durante muchísimo tiempo sin ser objeto de atención por parte del ayuntamiento, normalmente cuando el número de quejas alcanza una cota elevadísima. Como ya expusimos antes del verano en este pleno, el alumbrado público puede estar semanas y semanas sin que el ayuntamiento tenga ninguna intención de hacer algunas reparaciones. Es cosa evidente que la preocupación suya por el estado de las calles de nuestro pueblo va poco más allá de las calles del centro, hasta dar punto de presentar un proyecto dentro del programa Ciudad Amable de la Junta de Andalucía para las calles del centro cuando hay áreas mucho más necesitadas de inversión pública. Proyecto este que usted informó en la televisión municipal en febrero, creo. Es decir, el estado de abandono general y creciente de nuestro pueblo es manifiesto y denunciado por los vecinos que lo sufren. Este deterioro palpable en algunas de sus competencias más significativas revela el carácter injustificado del mantenimiento del régimen de dedicación exclusiva. También podemos hablar de otras áreas del ayuntamiento dentro de la macroárea de obras, servicios, urbanismo, medio ambiente, sanidad, consumo y seguridad ciudadana, como la que tiene que ver con las preguntas que nosotros hicimos aquí en el anterior pleno ordinario sobre el incendio del teatro en los carnavales, que por la importancia de esas preguntas requería que usted hubiera contestado mucho antes que en este pleno, que se referían a que si el teatro abrió al público con contrato de suministro de obra, ¿vale? Pues si así estaban incumpliendo la normativa al no disponer de toda la seguridad en materia eléctrica, o que nos aclararan si en el acta de recepción las instalaciones eléctricas cumplían con la normativa vigente en materia de seguridad. Estas son circunstancias que después del incendio eran suficientemente importantes, creo, como para que las explicaciones al pueblo de Nerva las hubiera dado mucho antes.
o que dé cumplidas explicaciones al pueblo de Nerva acerca del incendio en mitad de las actuaciones de la caseta municipal durante la fiesta. ¿O por qué después de las fotos de las reuniones del Ayuntamiento con las autoridades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se mantienen los problemas de seguridad ciudadana en la barriada de San José Obrero? ¿O por qué la comisión creada a propuesta de Izquierda Unida, que ya se ha mencionado en lo del PEGOU, para la puesta en valor de los terrenos de Nerva, por qué eso no ha habido paso alguno en la consecución de sus objetivos? ¿O el plan de salud? O en cuanto al área de consumo, ¿por qué usted no cumple ninguno de los compromisos a los que llegó este ayuntamiento en la reunión producida con la Secretaria General de Consumo, donde se hizo hincapié en presentar las cuestiones relacionadas con consumo que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en el Instituto de Nerva, o que el ayuntamiento se comprometió a estudiar la creación de una oficina municipal de consumo? Es decir, esta moción, cuando se presentó en Junta de Portavoces, el portavoz del grupo del PSOE lo que hizo es que esto era un ataque al PSOE y un ataque para hacer daño. Lo que no se habla es del contexto político en el que se produce esta moción. Y es que estamos más que hartos, mucho más que hartos, mucho más que hartos. Algunas de las cuestiones relacionadas con el equipo de gobierno general que hacen que este grupo político esté mucho más que harto. En otoño de 2012, esto sin ánimo de exhaustividad, vamos a decir unas cuantas, pero sin ánimo de exhaustividad. En otoño de 2012, con el ayuntamiento en la delicada situación económica en la que estaba, el Gobierno central retiene el 100% de las PIE al Ayuntamiento de Nerva. El equipo de gobierno no informa ni a Izquierda Unida ni al resto de grupos de la oposición, ¿vale?, de esta cuestión determinante, ¿vale?, para la situación del ayuntamiento, cosa que la información llega por lo menos a nuestro grupo por canales informales sin ninguna relación con el equipo de gobierno municipal. Este oscurantismo del alcalde en cuestiones económicas motivará su reprobación por el Pleno a propuesta de Izquierda Unida en diciembre de 2012. O que a finales de septiembre de 2013, en la misma semana en la que se cumplía el plazo para la posible adhesión del Ayuntamiento de Nerva a distintas medidas contempladas en el Real Decreto 8/2013, que conllevaba la capacidad de la Junta de Gobierno local para aprobar los presupuestos correspondientes a 2014 en caso de que fueran rechazados por el Pleno de la Corporación Municipal, y cómo, a pesar de no contar con la mayoría suficiente para aprobar tal adhesión, el alcalde no dio ni un solo paso para negociar que esa adhesión fuera efectiva. Tuvo que ser este grupo quien rogara al equipo de gobierno que nos pusiéramos de acuerdo para hacer esto que era necesario para el pueblo de Nerva. O que a mediados de noviembre de 2013 la Caixa retiene íntegramente el 1.050.000 euros provenientes de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva, lo que supone un duro golpe a la pésima situación económica del ayuntamiento, ¿vale? Y que esto es una cosa que se hace a mediados de noviembre y, sin embargo, la información al resto de grupos de la oposición municipal llega el 17 de diciembre, una cuestión que era fundamental, estamos hablando de 1 millón de euros. O que el órgano existente para realizar las contrataciones del ayuntamiento, la mesa de contratación, el equipo de gobierno se ha negado en varias ocasiones a facilitar información acerca del porqué de los perfiles propuestos antes de la publicación de la oferta de trabajo, lo que vicia por completo la función de la mesa. Sí, ríase todo lo que quiera, vicia por completo la función de la mesa al incapacitarla para impedir arbitrariedades del equipo de gobierno, lo que ha causado el abandono de la mesa de contratación por parte de Izquierda Unida en julio de 2014, y era el último grupo que participaba. O que cuando el Pleno aprobó en agosto... Perdón, le pido brevedad, señor portavoz. Vale, muy breve, muy breve. O cuando el... Perdón, no he terminado. Relájese. Le pido brevedad, que creo que ha tenido tiempo suficiente. Falta otro grupo que propone, con lo cual le pido brevedad para que termine. Muy poco. El Pleno aprobó en agosto de 2013 la operación hipotecaria de GIASA, donde se acordó que los fondos que llegaran al Ayuntamiento de Nerva tendrían un uso social, como aquí ha estado presente en la moción de los compañeros del Partido Andalucista. Y que, sin embargo, esto no se está cumpliendo pese a las peticiones públicas de Izquierda Unida, gastando el equipo de gobierno únicamente en función de sus intereses y criterios.
o que, a pesar de estar aprobado por pleno a propuesta de Izquierda Unida, la austeridad en las fiestas de agosto, así como el carácter participativo de su organización, estas son invariablemente organizadas unilateralmente por el equipo de Gobierno, dedicando el presupuesto que estiman oportuno, contrariando así los acuerdos plenarios. O que en la plataforma pro reapertura de la mina, que forma parte el alcalde como representante del Ayuntamiento de Nerva, el alcalde se niega en la práctica a actuar como tal, ni consensuando ni informando acerca de sus posiciones en la plataforma, de la que hace un uso partidista, con lo que actúa allí como un mero representante del PSOE local. Por favor, ¿hacer daño al PSOE? El PSOE es el que está haciendo daño a este pleno durante muchos años ya. 3 años hemos tardado en presentar esta moción. 3 años hemos tardado en presentar esta moción. Sin duda alguna deberíamos haberlo hecho mucho antes, teniendo en cuenta la actitud que desarrolláis. En lugar de agradecimiento, echarnos en cara que queremos hacer daño. ¿Cómo que queremos hacer daño? El daño lo hacéis ustedes al pueblo de Nerva. Muchas gracias. Bien, antes de dar la palabra al otro proponente de la moción, es necesario que el señor secretario lea el informe de la Secretaría que confeccionó para este punto del orden del día y que todos los asistentes y todos los que nos ven por nuestra emisora local lo entiendan. Señor secretario. Se solicita informe sobre la adecuación a la ley de la moción presentada en fecha 24 de septiembre de 2014 del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, sobre revocación del régimen de dedicación exclusiva del concejal de Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Seguridad Ciudadana. Asimismo, se solicita informe sobre el procedimiento para el establecimiento, modificación o revocación de la relación de cargos en régimen de dedicación exclusiva. Fundamentos jurídicos. Primero, el artículo 75.1 de la Ley 785 de bases del régimen local establece que los miembros de las corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades en los términos de la Ley de Incompatibilidades de Personal al servicio de las administraciones públicas. Segundo, por su parte, el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales determina que los miembros de las corporaciones locales tendrán derecho a percibir con cargo al presupuesto de la entidad local las retribuciones e indemnizaciones que correspondan en los términos que se determinan en los párrafos siguientes. De acuerdo con lo establecido en el 75.1, tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social los miembros de las corporaciones locales que desarrollen sus responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva. En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y entes, organismos y empresas de ella dependientes. El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la corporación exigirá la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la corporación. El Pleno Corporativo, a propuesta del presidente, dice el 13.4, determinará dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto la relación de cargos de la corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. El nombramiento de un miembro de la corporación para uno de estos cargos solo supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por aquel, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno de la siguiente sesión ordinaria. Esta es la legislación aplicable y estos son los razonamientos que se siguen por el que suscribe el informe, que soy yo. Primero, de la literal de los artículos en los que se incardina la regulación de este asunto se deduce, por un lado, que existe la posibilidad de que los miembros de las corporaciones locales perciban retribuciones cuando ejercen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Bases. Y de otro, que la competencia para la determinación de los cargos en régimen de dedicación exclusiva corresponde al Pleno Corporativo. No obstante, no es solo la cuestión competencial la que debe analizarse en el supuesto que se plantea. Así, si bien la competencia para la determinación del número de cargos en régimen de dedicación exclusiva y las cuantías que corresponden a cada uno de ellos
se residencia en el pleno corporativo, no es menos cierto que el procedimiento previsto para el establecimiento y, por ende, también la modificación de la relación de cargos en el mentado régimen exige la necesidad de la propuesta del alcalde presidente. La cuestión procedimental que debemos diferenciar de la competencial en el caso concreto que nos ocupa no es una cuestión baladí, sino que, por el contrario, adquiere una importancia y significación en este procedimiento que resulta determinante y que trasciende del mero cumplimiento de formalidades. No es discutible desde ninguna perspectiva que corresponde al alcalde y, con carácter indelegable, artículo 21.3 de la Ley 785, la organización y administración municipales, artículo 41.2 del Reglamento de Organización y 21.1a de la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local. Es decir, corresponde al alcalde la determinación y distribución de las diferentes concejalías y delegaciones y la asignación de tareas a quienes ejerzan sus cargos con retribución. De hecho, la organización del Gobierno municipal, realizada por decreto, constituye uno de los elementos fundamentales del pleno orgánico que se realiza al comienzo de cada legislatura. La previsión reglamentaria respecto de la necesidad de que el pleno corporativo, en el ejercicio de su competencia, en la determinación y régimen del personal con dedicación exclusiva, responda a una propuesta previa de la alcaldía, residencia, según se explicará, en una cuestión claramente competencial. La necesidad de la propuesta previa de la alcaldía, que ejerce la competencia para la organización y administración municipales, salvaguarda precisamente el ejercicio de esta competencia indelegable y evita situaciones absolutamente fuera de las previsiones legales en las que sería posible solo con la aprobación plenaria y sin la previa propuesta que un miembro de la corporación... Perdón, público asistente, si... Vale. Que un miembro de la corporación ajeno al equipo de gobierno y al ejercicio de las tareas propias de alguna de las concejalías o delegaciones pudiera percibir retribuciones como consecuencia de su nombramiento en régimen de dedicación exclusiva en un cargo inexistente o vacío de contenido. El pleno corporativo no podrá adoptar, por tanto, aun siendo su competencia, un acuerdo asignando a cualquiera de los concejales que lo integran y que no ejercen responsabilidades dentro de la organización municipal un salario por el ejercicio del cargo en régimen de dedicación exclusiva. Enlaza íntimamente esta cuestión con la presupuestaria. No es competencia de la alcaldía la aprobación del presupuesto municipal, que con carácter indubitado corresponde al pleno corporativo. No obstante, la presentación y elaboración del presupuesto sí constituye un ejercicio competencial exclusivo de la alcaldía, que es quien debe proponer al pleno el texto del presupuesto para su aprobación por el órgano corporativo. Queda fuera de la ley, por tanto, la posibilidad de que los grupos de la oposición, con mayoría suficiente en el Pleno, donde reside la competencia para la aprobación del presupuesto, elaboren y presenten un presupuesto para su aprobación por el plenario, evitando así situaciones absurdas en las que un equipo de gobierno se vea obligado a actuar dentro de los límites presupuestarios establecidos en un presupuesto aprobado solo con la propuesta y votos de los grupos de la oposición. En definitiva, la cuestión procedimental, a parecer de quien suscribe este informe, en el caso concreto y no solo en este, adquiere la determinación suficiente como para que su vulneración ataque directamente las bases establecidas en la ley respecto de la organización municipal y la distribución de competencias entre los diferentes órganos, y para que su vulneración provoque la nulidad de pleno derecho de lo acordado sin cumplimiento del trámite procedimental establecido. En este sentido, se han producido ya pronunciamientos judiciales de una claridad meridiana. Entre otros muchos analizados, destaca sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, procedimiento ordinario 92/13, en la que se enjuicia una situación similar a la que es objeto de este informe. Se pronuncia el juzgado sobre un acuerdo plenario instado por la oposición municipal, sin propuesta del alcalde, de modificación del régimen retributivo establecido en el pleno orgánico. La sentencia literalmente manifiesta que, por su parte, establece el artículo 13.4 del ROF que el pleno corporativo, a propuesta del presidente, determinará dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto la relación de cargos de la corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. El nombramiento de un miembro de la corporación para uno de estos cargos solo supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por aquel, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno de la siguiente sesión ordinaria.
Según resulta del propio acuerdo de pleno del 1 de abril del 2013, la decisión adoptada fue el resultado de una moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida al amparo de lo establecido en el artículo 91.4 del ROF, esto es, una moción de urgencia y fuera del orden del día de la sesión. Pues bien, es evidente que el acto impugnado incurre en una flagrante nulidad de pleno derecho, artículo 62.1e de la Ley de Régimen Jurídico, en cuanto que se ha prescindido de algo tan fundamental como es la iniciativa del presidente del Pleno a la hora de resolver sobre algo tan relevante para el Gobierno municipal y, por ende, las funciones que desempeña el alcalde, como es el régimen de dedicación exclusiva de los concejales que integran su equipo de gobierno. Continúa la sentencia diciendo, como muy acertadamente expone el secretario municipal en su informe de 25 de abril de 2013, documento 8 del expediente administrativo, cuyas acertadas apreciaciones no fueron seguidas por el acuerdo de pleno de 25 de abril de 2013, lo que ciertamente puede hacer, pero desde luego no sin una mínima motivación, y es que nada se motiva en el acto, nadie mejor que el alcalde para conocer las tareas de los miembros de su equipo de gobierno y la necesidad o no de dedicación exclusiva de los mismos. De ahí que el legislador residencie en el mismo la propuesta en la materia, que además puede ser modificada a lo largo de la legislatura, proponiendo otros cargos para desempeñar su actividad con dedicación exclusiva. El Pleno ha hurtado a su presidente no la competencia para resolver sobre la dedicación exclusiva de los miembros de la corporación, que ciertamente se residencia en dicho órgano, sino la competencia para proponer al Pleno qué cargos tendrán esta dedicación exclusiva, lo que corresponde únicamente a su presidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.4 del Reglamento de Organización. El procedimiento adecuado o correcto es en esta materia que previamente el Pleno, a propuesta de su presidente, hubiese acordado qué concejalías se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva o dejarían de serlo, así como sus retribuciones, y con posterioridad correspondería al alcalde su nombramiento, del cual, previa aceptación expresa, se dará cuenta al Pleno. La misma sentencia referida manifiesta que finalmente se ha de señalar que resulta sorprendente que, a pesar de la contundencia con la que se expresaban los informes del secretario del Ayuntamiento y su interventor en el trámite del recurso de reposición, el Pleno del Ayuntamiento desestima de forma lacónica y sin ni tan siquiera una mínima motivación el citado recurso, lo que hace que el acto, cuya legalidad ahora se enjuicia, esté bordeando la línea divisoria existente entre la simple infracción administrativa y la penal, pero que en todo caso debe llevarnos a la estimación del recurso. Es decir, como recoge la sentencia y se ha razonado en el informe, la vulneración de la norma procedimental en el supuesto de referencia es de tal calado que provoca la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por el plenario, siendo, por tanto, la propuesta de la Presidencia en este procedimiento que se informa un requisito procedimental esencial que determinará la nulidad de lo acordado sin su observancia. Sobre la importancia del cumplimiento del requisito procedimental, otras sentencias como del Tribunal Supremo 2726/2000, sentencia que confirma una del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, anulatoria de un acuerdo plenario de establecimiento de retribuciones a miembros de la corporación por incumplimiento, entre otros, del artículo 13.4 del ROF. En segundo lugar, en el caso sometido a informe concurren, además de lo expuesto, circunstancias que deben ser también consideradas y que trascienden de lo puramente formal o procedimental, pero que en un ejercicio de responsabilidad de quien suscribe este informe no pueden obviarse. El concejal a quien se pretende revocar la decisión adoptada por el plenario en su día por el que se le reconoce el derecho a percibir retribuciones en régimen de dedicación exclusiva ostenta la condición de funcionario de esta Administración local, adscrito a la Secretaría General. Por ministerio de la Ley, artículo 74.1a de la Ley 785 de base del régimen local, el concejal se encuentra en situación de servicios especiales desde la toma de posesión, por resultar incompatible el desempeño de su labor como concejal y la prestación de servicios como funcionario de esta corporación. La revocación del régimen de dedicación exclusiva puede provocar, sin duda, y aun cuando no sea ese el efecto perseguido, la imposibilidad en la práctica de continuar desempeñando su labor como concejal en el Ayuntamiento de Nerva. Esta cuestión, respecto de la que puede argumentarse, forma parte de la esfera de decisión personal de quienes voluntariamente concurren a integrar la corporación, adquiere en el caso concreto una relevancia que debe al menos ser tenida en cuenta y que por ello se hace constar expresamente en este informe. Partiendo de que la moción presentada y por ende el acuerdo eventualmente adoptado adolece de vicios procedimentales que pueden suponer la nulidad de lo acordado, debe resaltarse y tomar en consideración que uno de los efectos inmediatos susceptibles de provocar el acuerdo que se adopte sea la necesidad de la renuncia del concejal al desempeño de su cargo. Debe, por tanto, valorarse
el escenario posterior a una eventual anulación del acuerdo de revocación del cargo, que en el caso en cuestión puede provocar colateralmente perjuicios de imposible reparación que exceden de los económicos que con seguridad provoca. En este sentido, debe ser tenido en cuenta lo establecido en el artículo 78.1 y 78.2 de la Ley 785 de bases del régimen local, que determina la responsabilidad de los concejales por las decisiones que hubiesen votado favorablemente. Es por ello, por las responsabilidades personales que eventualmente pudieran derivarse para miembros de esta corporación, por lo que se advierte expresamente de esta circunstancia. Las conclusiones son dos. El procedimiento establecido para el establecimiento, modificación o revocación de los cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva exige que la propuesta sometida a la consideración del Pleno para su aprobación, modificación o revocación sea realizada por el alcalde presidente, porque con claridad meridiana así lo exige la redacción del artículo 13.4 del ROF, por el que se establece el procedimiento a seguir, y porque a mayor abundamiento la exigencia de propuesta de la alcaldía salvaguarda las facultades indelegables de organización de la Administración y del Gobierno municipal que la ley otorga al alcalde presidente. En segundo lugar, la ausencia de propuesta del alcalde presidente constituye una vulneración del procedimiento legalmente establecido que puede suponer la nulidad de lo eventualmente acordado. Si el presidente me da la palabra, quería hacer una intervención. En relación con las intervenciones en defensa o en apoyo o no apoyo de esta moción, he visto que la intervención tuya, por ejemplo, Alejandro, ha sido mucho más extensa que lo que consta en la moción, teniendo en cuenta las características de este asunto, que es un asunto que está tachado de ilegalidad por parte de la Secretaría. Yo te pediría que la intervención, si quieres que quede constancia en el acta de esa intervención literal, me la pases en el día de hoy. Y que lo que se quiera por parte del resto de los que van a intervenir, que quede constancia en el acta, que se pase en el día de hoy, porque no se van a admitir luego intervenciones o ampliación de intervenciones respecto de lo que se diga en el Pleno, y como comprenderéis, el secretario no puede levantar acta de lo que se está diciendo en el Pleno, ni lo hace habitualmente, ¿vale? Entonces, si alguien tiene interés de que su intervención quede fielmente reflejada, o en las condiciones reflejadas que vosotros traigáis establecido en vuestro documento o en vuestro guión, os ruego que me lo hagáis pasar a la finalización del Pleno, porque será lo que se admitirá únicamente en el acta. Bien, pues muchas gracias, señor secretario, y dada la extensa intervención del proponente de la moción, os planteo una sola intervención a todos los grupos políticos, y en este sentido tiene la palabra el portavoz del Partido Andalucista. Vale, sí, perdón, creí que era la otra. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Perdón, que creí que eran los tres conjuntos. Vale. Esto se lo hubiera usted ahorrado, señor alcalde, si hubiera convocado pleno ordinario no a los 4 meses del último. En fin, volviendo al tema este, la moción que nos trae aquí es la revocación del régimen de dedicación exclusiva del concejal de obra. Vamos a ver. Cuando se le liberó a usted, cuando se le aprobó la dedicación exclusiva, nosotros estuvimos en contra. Y gracias a la abstención de Izquierda Unida, usted fue liberado. También se puso encima de la mesa de que había una funcionaria, el ALPE, que la Junta de Andalucía quitó a los 3 meses de su liberación, de que esa figura de apoyo pagada por la Junta de Andalucía, en gran parte, pues iba a hacer cargo de la dejación en su trabajo como funcionario de este ayuntamiento. Pues no solamente eso, a los 3 meses se incumplió, sino que encima, usted ha hecho una labor como concejal remunerado, de la cual no creemos que sea usted digno en el sentido de que usted, el primer punto que nosotros le reclamamos a usted como concejal, uno de ellos fue, fíjese que parece poca cosa, pero con menos trabajo se hubiera arreglado, que hubiera un policía local a la salida y a la entrada del colegio Maestro Rojas, cosa que hasta hoy no se cumple. Se cumple de muy de vez en cuando es una cosa que, fíjese el poquito trabajo que es que hubiera un policía local en la puerta del colegio. Pues ni eso está cumplido. Nosotros nos llevamos con la idea de revocar su liberación,
no solamente desde el día que le negamos la liberación en aquel pleno, sino que hace más de un año nosotros lo pusimos encima de la mesa para llegar a un acuerdo. Acuerdo como el de hoy, presentar la moción conjuntamente para quitarle a usted una remuneración de la que creemos que no es digno, merecedor, debido a su nefasta gestión. En obras, mucha gente, poco trabajo. Desorganización a raudales. Falta de explicaciones. Falta de explicaciones. El pueblo nada más que hay que verlo. Ya no sé cómo decirlo, porque ya públicamente lo hemos hecho y personalmente a usted le hemos transmitido muchas demandas, muchas demandas. Y usted, a lo que nos ciñe la moción, aparte de lo que usted ha dejado de hacer, usted ha sido también corresponsable de obviar en su oficina de obras muchas cuestiones de bastante interés. Tema de animales, urbanismo, lo que usted se supone que debería de cumplir a rajatabla para lo que se le paga. Porque no hay cosa más dolorosa para un vecino de un pueblo que pague sus impuestos para que los que cobran de lo público cumplan con su cometido. Porque si usted no fuera profesional de la concejalía, cobrando de la concejalía por ser concejal, no como funcionario, se esperan algo a cambio. Buena gestión de su concejalía, que la gente cumpla, que haya organización, que se arreglen los problemas. Pero es que encima, se le han puesto encima de la mesa muchas historias. Temas del vertedero, vamos, ya hemos perdido la cuenta del montón de cuestiones que hemos abordado referente a su concejalía. No me quiero extender más por las horas que son, pero también le voy a decir una cosa. Se ha tardado 3 años. No se ha tardado 3 años, es que no había que haberlo liberado, viendo lo que ha pasado, viendo lo que usted ha conseguido como concejal retribuido en este ayuntamiento. Gracias. Bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Andalucista. Bien. La verdad que tema muy engorroso en principio por a la altura de la legislatura que estamos. Pero voy a intentar ser corto, rápido e intentar por todos los medios, pero la verdad es que hablamos de mucho tiempo. En principio, respetando muchísimo el documento de Izquierda Unida, con todo como puede ser, pero por alusiones no tengo más remedio que decirle al señor concejal si esto está del Partido Popular, si está conforme como está redactado, que usted me ha achacado a mí antes, y al final, pues con todo mi respeto hacia vosotros, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, propone para su aprobación el siguiente acuerdo. Acuerdo que es de vosotros dos. ¿Me entendéis? Entonces, es que como siempre, ha estado usted hoy especialmente quisquilloso con las formalidades, pues... Sí, bien. No, hombre, solamente por aquello. Usted, es que verás, es muy fácil ver la paja en el ojo del vecino y la viga en el propio no. Bien, a partir de ahí vamos a hablar otra. En principio queremos entender que la revocación del régimen de dedicación exclusiva al concejal, no sabemos si hay 3 conceptos o lo queremos englobar en varios conceptos. Uno, no sabemos si es por la retribución que cobra, porque lo hace ustedes costar ahí, me parece muy bien. Otro, por la dejadez de servicio y poco más. Quiero entender, más que nada vinculado a la dejadez de servicios, por supuesto. Pero en la alocución que usted ha hecho, bueno, ha puesto usted verde y me parece muy bien. Verá, que no estoy de acuerdo, que no estoy para nada en desacuerdo, pero le ha dado usted atribuciones a este concejal que son atribuciones del alcalde, atribuciones del equipo de gobierno. Yo creo que sí, no solamente ha hablado de más áreas, que totalmente de acuerdo, que usted me entienda, pero que el máximo representante de la corporación en este caso es el alcalde, no el concejal. Entonces, claro, ya se lo comenté y decirlo hoy aquí también es así. Creo que no solamente
debería revocar esto, sino que además la propia liberación del señor alcalde por otro ente, que ustedes también tienen representación, igual que el Partido Popular, podrían ponerla en cuestión por los argumentos que ustedes han puesto encima de la mesa. Ojo. Dicho lo cual, que no nos parece que queremos así, vamos a volvernos en la historia. Vamos a comenzar cuando comienza este pleno orgánico, cuando se empiezan a hacer las liberaciones. Se deniega la liberación del señor alcalde por parte de todos los grupos. Así fue. ¿Vale? Y quiero recordar que en aquellos momentos, cuando en el grupo orgánico, en el pleno orgánico, se hablaba de las concesiones, como aquí he hablado, de las que hace el alcalde por propia parte. Y me vengo a recordar ahora de un tema curioso. Es que a raíz del tema que pone usted aquí del dinero, de las retribuciones de este concejal, en aquel momento se habló de una medida que está en ley y que es de las retribuciones que también los concejales deberían de cobrar por la asistencia a pleno. En aquel momento el señor alcalde hizo alusión a que este ayuntamiento no estaba en condiciones de abonar ese montante, porque no podría hacerle frente. Sumando cantidades parecidas a otros ayuntamientos, creo que la asistencia a pleno, que es lo que se abona, son unos 60 euros. Creo que echando las cuentas así en voleo salen unos 40.000 euros en toda la legislatura, con la máxima, si todos venimos, cosa que entre los plenos que no hay, cuando uno no puede venir y tal, bueno, estamos hablando de una ridiculez. Digo por fomentar un poco el tema económico. A eso el alcalde directamente nos dijo que no. Y nos quedamos, y es una ley, es un derecho de ley que nos ampara, pero nos podían tachar de peseteros. Pero eso lo volvimos a dejar pasar delante, eso lo obviamos, no pasa nada. Hay que dejar porque las arcas están mal. Y al día siguiente, al poco tiempo, como usted dice aquí, 26 de septiembre, se presenta la liberación del concejal. Y como bien ha dicho el equipo popular, se basa esto en la liberación en la generación de aquella persona, el ALPE, que iba a estar cubriendo pues la vacante que por motivo de representación de este concejal dejaba. Lógicamente, es incompatible con su cargo. El ALPE desaparece, todo desaparece, pero aquella condición que ustedes pusieron encima de la mesa para que fuera este hombre mientras estuviera ese ALPE, se empieza a incumplir. Ustedes no dicen nada y este hombre sigue el desempeño de sus funciones. Quiero recordar también, ya lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, que tanto el Partido Popular como el Partido Andalucista nos negamos a la liberación. ¿Por qué? Muy básico. No entendemos la no liberación de un alcalde y después liberar a un concejal. Es que ustedes hacen alusión a que como no había nadie liberado, pues liberaron ustedes, por lo menos no liberaron ustedes, pero cedieron en ese aspecto. Pero claro, a los 2 años se libera, vuelve a haber otra oportunidad. A los 2 años se libera al señor alcalde. Tampoco creen ustedes oportuno revocar la liberación del concejal. Otra justificación a la que ustedes hacen aquí. En definitiva, que ahora a los 8 meses cuando pedimos esta revocación. Nosotros entendemos que es un error, que todo lo que se está achacando a un equipo de gobierno y no a una persona. Que no está haciendo las cosas como debe, totalmente de acuerdo con ustedes, pero que no es de una persona, es de un equipo de gobierno. Evidentemente, la parte más visible a la población es la que ostenta el concejal que está liberado, ya es muy llamativo. Pero claro que durante todo este tiempo ha acontecido una serie de circunstancias que no se han tenido en cuenta y que eran directamente incididas sobre la persona de este hombre. Por todo ello, creo que había que haberlo tenido en cuenta. No obstante, está claro nuestra postura, nuestra posición en su día fue, por supuesto, la no liberación de este concejal. Evidentemente, las condiciones han cambiado muchísimo, muchísimo. Y claro, la decisión que tomamos nosotros, que ya la diremos en la votación, va unida a que si algo nos ha definido en estos 3 años y medio, 3 años y pico que llevamos, es que si mantenemos la misma línea. Nosotros, para bien o para mal, continuamos cuando decimos una cosa, seguimos ahí. Entonces, quiero que se entienda la decisión que tomamos, que es fruto de que en aquel momento
fue una decisión de nuestro concejal, por supuesto, con el beneplácito y, como no puede ser de otra forma, del resto de compañeros, y que, claro, este concejal que está aquí hoy no puede más que ir en contra de lo que en un principio aquel compañero votó. Muchas gracias. La palabra el concejal aludido y concejal de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente. Sí, muchas gracias. Verás, yo no voy a ser tan vehemente en mi intervención como la ha sido la del portavoz del Izquierda Unida, pero sí voy a intentar ser muy clarito en mi exposición. Pero antes de... Evidentemente no voy a entrar a discutir si se hace o no se hace lo que ha manifestado, pero sí me gustaría hacer un inciso en un tema muy concreto, y es el relativo al proyecto de Ciudad Amable. Más que daros explicaciones nosotros como equipo de gobierno, creo que sois vosotros, los concejales de Izquierda Unida de Nerva, los que deberían de dar las explicaciones correspondientes al pueblo en relación y en lo relativo a los cambios que se han producido en el proyecto. Un proyecto que se ajustaba perfectamente a la filosofía del programa La Ciudad Amable. Un proyecto que fue concedido por la Consejería de Fomento y Vivienda, por vuestra consejería. Un proyecto que, en boca de la directora general de Rehabilitación y Arquitectura, Gaya Redaelli, que creo que os sonará de algo, compañera vuestra, declarado de interés. Y en la propia delegación llegaron incluso a comentar que en Nerva el proyecto que se presentaba, además del interés y el ajuste perfecto a la filosofía del programa La Ciudad Amable, no entendían por qué no se había dado una solución a la zona centro en cuanto al colapso y todo lo que dice el programa de Ciudad Amable, que me imagino que os lo habréis leído. Dicho lo cual, sí me gustaría hacer mi intervención con el respeto debido y en los siguientes términos. Los concejales de Izquierda Unida y del Partido Popular, por fin, ahora sí y en clara connivencia, utilizando los instrumentos de los que disponen y haciendo uso de un procedimiento fuera de la ley, pretenden la revocación del régimen de dedicación exclusiva de esta concejalía, que fuera otorgado en su día en el Pleno Orgánico con el consentimiento de la formación de Izquierda Unida en ese momento. Al margen de la valoración personal que me merece el asunto y en la que no voy a procurar entrar en la medida de lo posible, todo esto puede provocar una consecuencia que ya resalta el secretario en su informe y que no es otra que la imposibilidad de mi continuidad, no ya en el ejercicio del cargo que hasta ahora vengo ejerciendo, sino la imposibilidad de continuar siendo concejal y miembro de este Pleno. Ambas formaciones conocen que la situación de incompatibilidad que me afecta impide que pueda formar parte de esta corporación sin la existencia de este cargo en régimen de dedicación exclusiva. Es este aspecto el que quiero destacar en mi intervención, resaltando que precisamente las dos formaciones están utilizando mecanismos que es posible que imposibiliten el ejercicio por mi parte de un derecho fundamental, el derecho a ser elegido y a representar a mi municipio en este plenario. Pueden alegarse razones como las que se argumentan en la moción para justificar el ejercicio de una acción de este calibre, pero los que presentan la moción son absolutamente conscientes de que ninguno de los argumentos que se utilizan para justificar esta acción responde a la verdad. No es cierto que el trabajo desarrollado por la Concejalía de Obras disguste a los miembros de Izquierda Unida y del Partido Popular, y por extensión a los ciudadanos del pueblo de Nerva, hasta el punto de justificar no una crítica constructiva respecto de mi gestión, sino la revocación en el puesto y, como se ha dicho anteriormente, posiblemente también en la concejalía. Nada se dice en la moción de resto de concejalías que ostento y nada se ha discutido con este concejal sobre ninguno de los aspectos que se resaltan en la moción para justificar su presentación. La intención no es otra que la de dañar a un equipo de gobierno que en minoría ha tenido que enfrentarse a una legislatura tan difícil como la que está a punto de terminar. La quiebra mediante la revocación
de quien hasta ahora ha ostentado las delegaciones de Obra, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad, Consumo, Policía y Seguridad Ciudadana, en total 8 concejalías, solo perjudica al pueblo de Nerva, que a partir de la aprobación de esta moción va a dejar de contar con una persona dedicada íntegra y exclusivamente a la resolución de sus problemas. El Ayuntamiento de Nerva requiere, por eso la ley lo permite, que existan concejales dedicados a gestionar los múltiples asuntos que le afectan, dedicados con exclusividad y dedicados a jornada completa a trabajar por los intereses de este municipio. La propuesta de Izquierda Unida y del Partido Popular, que, repito, no se justifica la motivación que consta en la misma, solo pretende que el pueblo de Nerva disponga, a partir del día de mi cese como concejal, de una persona menos para trabajar por los intereses del municipio. Además de este aspecto, no puedo dejar de destacar el aspecto político y resaltar que este concejal se ha mantenido durante toda la legislatura con el apoyo explícito o implícito de Izquierda Unida, que la radicalización en las posturas de esta formación, la de Izquierda Unida, en un intento de desalinearse del equipo de gobierno, debe hacerse con propuestas constructivas y no impidiendo a este concejal el ejercicio en la continuidad de su cargo. Desde lo personal, este asunto provoca un quebranto evidente, quebranto que solo podrá justificarse para algunos, para mí desde luego que no, desde lo político. Pero, repito, políticamente no reporta ningún beneficio a quienes lo proponen, ni consigue la desarticulación de un equipo de gobierno que os garantizo que utilizará todos los medios a su alcance para responder a esta estrategia personalizada, carente de valores políticos y que no encuentra precedentes en el devenir municipal de este pueblo. Muchas gracias. La moción que cada uno ha utilizado, he dicho al principio que marcaba un tiempo máximo la intervención de Izquierda Unida y creo que cada uno ha expresado. Perdón un momentito, hombre, perdón un momentito. Así que doy 15 segundos únicamente a los dos grupos proponientes. 15 segundos por reloj. Desde que se propuso esta moción el 24 de octubre por parte de Izquierda Unida, el PSOE de Nerva en ningún momento se ha puesto en contacto con Izquierda Unida para ver las motivaciones de esa moción y lo que ha hecho es llamar a su dirección de Huelva para que llame a la nuestra para que nos diga a nosotros que no presentemos la moción. Pues esas son las formas del PSOE local de Nerva y, por supuesto, que con esas formas no se puede ir a ningún lado. Bien, por parte del PP, 15 segundos. Señor concejal, toda su posición no se la ha creído ni usted. Es que usted no se la puede creer. Usted no quiere aquí venir a darnos pena. Usted puede seguir como concejal. Dígale a su partido que le cree un puesto de asesor como aquí a la señora alcalde en Diputación. Nuestro alcalde está de asesor en Diputación. Pues siga usted de concejal. ¿Ah? No venga usted aquí a querernos ahora o a vendernos otra vez la burra. Que le quede bien claro. No se lo cree ni usted. Considerando debatido, Perdón. Perdón, señores concejales, llevamos 4 horas de pleno. Estamos a punto de finalizar y os pido mesura a todos. No podía ser menos que este tema me gustaría. Pido a ambos concejales, señor Borrallo, señor Santos, pido a todos los concejales mesura y que valga como primera llamada de atención. Decía que no por menos, y una vez que los grupos políticos han expresado su opinión, y siempre intervengo en aquellos asuntos que me parecen de interés, y este sí que lo es. Por tanto,
voy a dar también mi opinión. Voy a dar mi opinión, cómo no, sobre este tema en 5 apartados, 4 o 5 apartados. Uno, una reflexión política. Y mientras he escuchado al resto de formaciones políticas, estaba intentando buscar una frase que fuera respetuosa y que fuera en la línea del talante que este alcalde mantiene en los plenos municipales. Y me ha costado trabajo. No encuentro una frase que sea respetuosa con los grupos proponientes, no encuentro una frase que sea respetuosa con los grupos proponientes y prefiero, pues, no hacerlo. Pero hay una foto. Hay una foto. Es esta. La Izquierda Unida de Nerva y la derecha de Nerva se unen. Esta es la frase que estaba buscando. Esta es la foto. Esta es la foto. Y en ese primer punto de reflexión política quiero también hacer una segunda valoración política. La cuestión del compañero Pepe Borrallo no es otra que su imposibilidad de ser concejal, menos que esté en régimen de dedicación exclusiva. Y eso no tiene culpa nadie, absolutamente nadie. Es decir, él está en régimen de dedicación exclusiva porque su incompatibilidad por ser empleado público de este ayuntamiento así lo requiere. Y eso me hace una reflexión. A partir de este momento, desde este momento se crea un punto de inflexión importante y de análisis democrático importante, más de un empleado público de este ayuntamiento se va a pensar muy mucho y en cualquier lista de cualquier partido a partir de este momento. Porque se va a encontrar al pairo de lo que puedan decidir en momentos puntuales los grupos que conforman esta corporación municipal. Y es algo que me causa tristeza. Me causa tristeza que los empleados públicos de las administraciones públicas y de Nerva, a partir de este momento de inflexión, se piensen muy mucho si le merece la pena personal presentarse bajo la sigla de cualquier partido a las próximas elecciones municipales de este ayuntamiento. Me causa tristeza, mucha tristeza, que aquellos que defienden la participación en la vida política de los ciudadanos sean los que provoquen situaciones en las que un concejal, por el mero hecho de ser empleado público, tenga que rechazar ser concejal. Y no voy a hacer más reflexiones políticas. No las voy a hacer, porque posiblemente quebrantaría mi respeto que le tengo a todos los compañeros y compañeras de esta corporación municipal. 3 apuntes. 1. La primera vez en la historia de este pueblo que un asunto se debate en el Pleno con una advertencia de ilegalidad por parte del fedatario público que son los secretarios de las corporaciones municipales. Advertencia de ilegalidad. Hay un informe del secretario de la corporación, que es el fedatario público, que dice que lo que estamos haciendo en este momento en este ayuntamiento, hoy, ya día 9, cerca de la 1 de la madrugada, es ilegal. La primera vez que se produce en este ayuntamiento. Por eso lo saco del Pleno. Por eso no meto el anuncio de esta revocación en el orden del día. Porque previamente a la confección del orden del día tengo una advertencia de ilegalidad manifiesta, que dice que esto es
nulo de pleno derecho esto que estamos haciendo en estos momentos. Y que además advierte de la responsabilidad personal de aquellos que voten favorablemente en la sesión de hoy. Termino. 4. Este alcalde está intentando e intentará por todos sus medios, por todos sus medios que José Borrallo Martín siga siendo concejal de este ayuntamiento, porque así lo votaron democráticamente los ciudadanos de este pueblo. Y termino, señor secretario. Quiero que aparezca en acta el siguiente literal. Lo voy a decir para que usted le dé tiempo a copiarlo. Los concejales del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nerva van a votar en contra de esta propuesta de revocación a los efectos procesales que pudieran derivarse. Entendiendo suficientemente debatido, lo someto a votación del Pleno. ¿Votos a favor de la moción de revocación? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba la revocación del concejal de Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Seguridad Ciudadana, con los votos favorables del Partido Popular y de Izquierda Unida, la abstención del Partido Andalucista y los votos en contra del Grupo Socialista. Antes de pasar al ruego y pregunta, voy a dispensar a la concejala de personal, que por su estado de gestación tenía que haber tomado la medicación hace ya una hora, ¿de acuerdo?, para que abandone el Pleno. Buen viaje. Bien, en el apartado de ruegos y preguntas, os pediría la máxima brevedad, lógicamente. ¿Ruegos? ¿No? Dos ruegos breves. Primero, rogamos al equipo de gobierno que corte los árboles o tenga a bien tomar las medidas oportunas para que los árboles de la barriada Pinto José Manuel Pascual pues se corten, puesto que los vecinos no pueden abrir las ventanas, además tienen una plaga de abejas y se nos han quejado ¿de qué? Bueno, se pelen, se poden, evidentemente. Porque no pueden, porque ya tienen, como bien decía, una plaga de abejas que le impiden abrir las ventanas, además hay oscuridad ya con el invierno, entonces rogamos que se haga lo oportuno para decentar esa barriada. Otro ruego, rogamos de la misma manera que no pase con la parada de autobuses de Nerva como ha pasado con el camping o como ha pasado con el restaurante Espera. Está totalmente abandonada, está indecente, llena de mierda, pipí, botella, en fin, rogamos que sea decente la zona y que se ponga en uso y en valor. ¿Algún ruego más? En el terreno ocupado. ¿Se escucha? Rogamos se haga una actuación integral en la barriada de San José Obrero que englobe labores de limpieza, así como limpieza de sumidero y desbroce de maleza en el terreno ocupado por el antiguo parque infantil, reposición de baldosa en el acerado, intervención en el pavimento en algunas zonas de la barriada, etcétera. Ese es uno. El otro, en su día, después de la fiesta, como teníamos el compromiso de que se nos iba a entregar la cuantía de ingresos y gastos que había generado la fiesta, tanto de la villa como de San Bartolomé,
Hasta ahora no la hemos recibido, por lo tanto rogamos se nos facilita a mayor brevedad un informe detallado con los ingresos y gastos desglosados por día de la mencionada fiesta. Los demás son preguntas. Que hagáis las preguntas orales pertinentes. A las 2:30 de la tarde han entrado un conjunto de preguntas que, tal como aparece en el Reglamento de Organización y Funcionamiento en su punto 97.7, entiendo, con las preguntas por escrito que se ingresan en la Secretaría con menos de 24 horas de antelación, se contestarán en el pleno siguiente. Artículo 97.7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. Con lo cual, todas esas preguntas por escrito quedan para el siguiente pleno ordinario. ¿Preguntas orales? Sí, nosotros tenemos dos preguntas. Izquierda Unida ya ha hecho un ruego. Nosotros queremos saber qué uso se le va a dar a la bar cafetería que está en la parada de autobuses, porque entendemos que está abocado a uno más de los edificios que quedan bajo que quedan fuera del servicio y además pues, se van a perder. Y la otra pregunta era porque usted nos comentó en la última que se había hecho una contratación al respecto de una persona para el área de intervención. Nosotros quisiéramos que nos explicara usted las cuestiones y al hilo de esto haremos la petición, si es necesario por escrito, nos gustaría, pues primero me gustaría tener el informe de la Secretaría o Servicio Jurídico sobre la idoneidad y posibilidad de la contratación de esta persona. La declaración de necesidad y urgencia para contratar este puesto, es la pregunta primera. El expediente de contratación para comprobar si han cumplido todos y cada uno de los requisitos establecidos por una contratación pública, publicidad, no discriminación, etcétera. Y el informe que acredite que dicho puesto puede ser ocupado por un personal laboral o, por el contrario, si debe ser cubierto por un funcionario. Creemos que son condiciones indispensables para hacer una contratación en los momentos en los que estamos. Gracias. Sí. Varias y voy a intentar ser rápida. Relativa a varias cuestiones. En el acta de la Junta de Gobierno Local del 7 de 2014 aparece la aprobación de una solicitud de subvención destinada al fomento de la empleabilidad de personas jóvenes, que nos gustaría saber qué ofertas precisas y justificadas se han pedido al SAE para cada línea de desglose del proyecto denominado Iniciativas de Cooperación Social y Comunitaria NERVA, en qué consisten las diferentes líneas de actuación y en qué presupuestos se han basado para hacer el reparto dinerario, cuántas personas serán beneficiarias de cada línea de trabajo, durante cuánto tiempo serán contratadas y qué jornada laboral tendrán, han empezado dichas personas su relación contractual con el Ayuntamiento de Nerva y, si no la han hecho, ¿cuándo la harán? En fin, porque no se nos informa de las cosas. También en bando municipal de 24 de septiembre de 2014 aparece el programa de ayuda de contratación aprobado por Decreto Ley 8/2014 de 10 de junio. ¿Qué criterio de selección, preguntamos, qué criterio de selección se van a utilizar en esta convocatoria? ¿Qué tipo y duración de contrato se le hará a las personas beneficiarias? ¿En qué tipo de proyectos participarán las mismas? Le uno también la pregunta que dije en comunicación, en la parte de comunicación relativa al otro proyecto de empleo 30. En cuanto al plan de concertación de 2014 de la Diputación de Huelva, ¿qué cuantía ha recibido el Ayuntamiento de Nerva con cargo a este proceso de concertación? ¿Qué planificación ha hecho el equipo de Gobierno y a qué proyectos, actividades lo van a dedicar? ¿Cuál es su planificación presupuestaria? Además, ¿qué ocurre con ¿Qué ha pasado con el proceso de participación ciudadana, que empezó en su día, hubo reuniones y ya la participación ciudadana murió? ¿Para cuándo la reactivación de la Comisión de Apoyo a los Autónomos y Pymes de Nerva, que se creó en este ayuntamiento a petición y moción de Izquierda Unida y que a día de hoy está más muerta que otra cosa? ¿Para cuándo la entrega de la documentación solicitada durante los meses de mayo, julio y septiembre de 2014? ¿Qué criterios se han utilizado para la edición y publicación de libros por parte, se han utilizado y se utilizan
para la edición y publicación de libros por parte de la Concejalía de Cultura. Además, nos hemos encontrado en el acta de la Junta de Gobierno local del 4 de agosto que se ha aprobado 10.000 euros para la mejora y equipamiento